Estamos en el tema de estudiar el pasaje y quisiera hacer un ejercicio con ustedes. Y ya que estábamos leyendo Efesios 2, pensé que era mejor seguir con ese texto. Pero yo voy a necesitar ahora que ustedes usen sus notas. Vamos a hacer un ejercicio ahora. Vamos a suponer que tú decides predicar de Efesios 2, 1 al 10. O vamos a hacer otro ejemplo, tal vez más diferente para que podamos ver otro texto y así tener mejor una visión de conjunto del libro de Efesios. Efesios 4. Vamos a ir a Efesios 4. Uno al 16. Ok, vamos a trabajar. Y hermanos, todos aquí, los que no son predicadores, vamos a suponer que tú estás leyendo tu Biblia y te toca esa mañana Efesios 4, 1 al 16. A la luz de lo que hemos visto hoy aquí, hasta ahora, vamos a hacer dos cosas. En primer lugar, vamos a tratar de dividir en unidades expositivas este pasaje, pero entendiendo de antemano que Efesios 4, 1 al 16 es en sí mismo una unidad expositiva. O sea, tú puedes predicar de los 16 versículos en un solo sermón, pero tal vez tú dices, eso es mucho, yo quiero predicarlo en varios sermones. Ok, ¿dónde tú dividirías ese texto? Léanlo, léanlo tranquilos y luego vamos a ir viendo. Vamos a hacer varias cosas con este pasaje. Yo quiero ilustrar lo que debería pasar en la oficina del pastor o donde tú trabajes el sermón cada semana, pero lo vamos a hacer en unos minutos. Es como concentrar en minutos lo que debería pasar en toda la semana. ¿Ya lo leyeron? Ok, ¿dónde dividiríamos? Recuerden, es una unidad el texto completo, pero ¿dónde tú lo dividirías? Del 1 al 6. ¿Qué otra división? Del 1, o sea, este es diferente. Del 1 al 7. ¿Quiénes están de acuerdo en dividirlo en el 7 y no en el 6? ¿Y por qué? Entonces, ¿qué tú harías, Guillermo? Ok, la mayoría están de acuerdo del 4, 1 al 6 y luego del 7 al 10.
7 al 11. Ok, estamos de acuerdo en que debería ser por lo menos desde el 7. Algunos dijo del 7 al 10. Javier ha dicho del 7 al 11. ¿Alguna otra propuesta? ¿Tú lo harías entero del 4 al 7 al 16? ¿Alguna otra propuesta? La verdad es que no habría ningún problema en hacerlo 4, 1 al 6 y 4, 7 al 16 o 4, 7 al 10 o al 11 o incluso al 12 en un sermón, lo cual entonces si queremos otra división tendría que ser 4, 13 al 16. Pastor, ¿qué tal si se toma el 5 como un versículo que resulta como un Señor, una fe, un bautismo, que solo en la fe en Cristo puede haber unidad y que en Cristo, ¿qué tal si se toma así también? Como un, ¿Y tú lo cogerías, algo que y tú resulta, lo cogerías solo el 5? Porque otra división pudiera ser, ¿qué otra división pudiera ser del 4, 1 al 6? ¿Habría algún punto donde pudiéramos dividirlo? 4 del 1 al 3. Mira por qué, Marcos, porque ya cuando dice un cuerpo, un Señor, un espíritu, etcétera, viene del 4 al 6. Viene hablando de lo mismo. O sea que diríamos que, bueno, no quiero adelantarme en el ejercicio, pero vamos a decir que aquí tenemos una exhortación a la unidad y aquí tenemos la esencia de esa unidad. Ahora fíjense, esto es interesante porque aquí ya podemos ver que hay diferentes formas de dividir este pasaje y no ninguna es, como tú decías, Ricardo, que tú ves a MacArthur, ves a fulano, y ninguna es como, no, esta es la correcta. No, porque es que depende de lo que tú quieres. Porque yo lo veo, yo haría solo dos, del 1 al 12 y del 13 cerraría con la otra cosa. Es otra forma. Es lo que así como lo veo, como digo, sí, porque como dice usted, una cosa es pensarlo en este momento y ya en la semana, cada rato cambia uno las cosas. Sí. A veces ya el sábado ando cambiando la porción e incluyo uno, quito uno. Ok, vamos a hacer ahora otro ejercicio que nos va a ser de mucha ayuda para estas divisiones. Este otro ejercicio es, tomando ya lo que ya vimos en el anterior, o sea, ya tenemos esto, ¿verdad? Vamos ahora a hacer una estructura exegética del pasaje, que no es, perdone que esté sentado, pero es que estoy cansado. Aunque dice que así no piensa. Sí, así no pienso igual. Mi cerebro ya. ¿Cuál es la diferencia entre una estructura exegética y una estructura homilética? Que la estructura exegética es simplemente para tú ver el flujo de pensamiento del pasaje y probablemente tú no puedes predicar con eso. Ya la homilética es la estructura de tu sermón, porque aquí estamos yendo del exégesis al sermón. Entonces vamos a hacer ahora una estructura exegética de Efesios 4, 1 al 16. Y eso quiere decir tomar el pasaje y decir, ok, ¿cuál es el flujo de pensamiento de Pablo aquí en todo el capítulo? O si quieren hacerlo hasta el versículo 10 para no hacerlo muy largo ahora mismo. Y luego veremos el día del 16.
del 11 al 16. Ok, ¿cómo lo harían? Sí, pero la pregunta es, el texto, ¿cómo tú lo dividirías exegéticamente? Tú dirías, bueno, en el versículo 1 es de esto que está hablando, en el versículo 2 es de esto que está hablando, en el versículo 3, y no tiene que ser 1, 2, 3, puede ser del 1 al 3, tal, del 3 al 4, tal. ¿Cuál sería la unidad, la estructura exegética del pasaje? Ok, vamos a decir aquí exhortación a la unidad, a preservar la unidad, porque dice solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, exhortación a guardar la unidad. Versículos 1 al 3. ¿Qué otra cosa? ¿Del 3 al 6 o del 4 al 6? Entonces, tenemos otro punto. ¿Qué pondríamos ahí? ¿Qué es lo que nos hace unos? Hermanas, noten que esto, vuelvo y repito, no tiene solo que ver con predicadores. Tú estás leyendo tu Biblia, Efesios 4, y tú dices, déjame poner la atención de qué es que Pablo está hablando. Y lo dice aquí, o sea, no estamos inventando muchas cosas. Hay algunas cosas difíciles en ese pasaje, pero todavía no hemos entrado en nada difícil. Ok, ¿dónde viene la próxima transición en el exegéticamente? Recuerden, tú todavía no estás preparando tu sermón, estás tratando de entender el flujo de pensamiento del pasaje. ¿Qué hay en el 7, Ricardo? Aquí piensa el orden, cómo es dado esos dones, pero a cada uno de nosotros nos fue dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Ok, Pablo viene hablando de la unidad. ¿Qué subtema acaba de introducir en el versículo 7? Que esa unidad no elimina la diversidad de dones. La diversidad en este caso que viene dada por dones. O sea, Pablo no está hablando de diversidad sociopolítica ni socioeconómica. Pablo no está diciendo, bueno, en la iglesia todos somos uno, pero hay rico y hay pobre, hay blanco y hay negro, hay educado y gente que es analfabeta. No, Pablo no está hablando de eso. Él está hablando de que en la iglesia somos uno, pero no todo el mundo tiene el mismo don, ni tiene el mismo talento. Somos como un cuerpo. En el cuerpo hay diferentes cosas, ¿verdad? Entonces, eso va del 7 al... Ok, vamos a hacerlo hasta el 10. Le voy a explicar ahora por qué. Vamos a parar ahí un momento y luego vamos a seguir con el texto hasta el resto del versículo. Ya vimos, ¿verdad? Ya se entiende mejor el flujo de pensamiento de Pablo. Tenemos que ser uno y tomando la carta de Pablo como un todo, ¿qué dice los dos versículos anteriores al capítulo 4? Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Pablo está diciendo, la iglesia es el lugar donde Dios manifiesta su gloria especial en el mundo.
La pregunta es cómo Dios manifiesta su gloria en la iglesia. Bueno, una de las formas como Dios manifiesta su gloria es mostrando a pecadores salvados por gracia. La gracia magnifica la gloria de Dios. Pero otra forma es uniendo en un solo cuerpo lo que jamás se habría podido unir naturalmente. En un club social, las personas se unen por intereses o porque pertenecen a la misma clase social, pero en la iglesia no. Resulta que en la iglesia hay de todo. Y esa unidad la hace el Espíritu Santo. Hay más unidad entre un cristiano chino y un cristiano dominicano que entre un cristiano chino y un cristiano impío. Y un chino impío. Como hay más unidad entre un multimillonario graduado en Harvard y un analfabeto cristiano que no puedo ir ni a la escuela. Hay más unidad entre el multimillonario de Harvard y el analfabeto que entre un multimillonario cristiano que estudió en Harvard y un impío multimillonario que estudió en Harvard. Esta unidad solo la hace el Espíritu Santo. Cuando una persona en el primer siglo visitaba una iglesia y veía... se me cayó esto. Bueno, me dio. Cuando un impío o una persona del primer siglo visitaba una iglesia cristiana y veía a judíos y a cristianos, a judíos y a gentiles cristianos adorando juntos al mismo Dios, ellos decían, esto solo pudo hacerlo el Espíritu Santo. Porque había mucha hostilidad entre entre estos dos mundos. Pero ahora Pablo dice, pero a cada uno de vosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Qué está citando Pablo aquí? Salmo 68. Y en el Salmo 68, no tenemos el tiempo para buscarlo, pero si ustedes lo buscan, se van a dar cuenta que el Salmo 68 habla de la victoria de Jehová sobre sus enemigos. En aquellos días, cuando un general ganaba una batalla, se llevaba cautivos a los perdidos y luego los vendían como esclavos. Entonces resulta que el botín se repartía entre los vencedores. Marcos, a ti te tocan 10 esclavos. A Adán, a ti te tocan 15 esclavos. O sea, el general repartía su botín. Bueno, dice aquí Pablo, y este texto es precioso porque dice, a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, cuando Cristo resucitó y ascendió a los cielos, llevó cautiva la cautividad. Aquellos que estaban cautivos del diablo, Jesucristo los libertó y los hizo sus cautivos. Y entonces en la iglesia repartió el botín. Dice, y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? Personalmente yo no creo que Pablo esté hablando allí de que Jesús fue al infierno después que murió. Yo creo que las partes más bajas de la tierra es el hecho de que Cristo se hizo hombre y ya eso fue mucha humillación. Pero estando en la condición de hombre se hizo siervo, esclavo, más humillación. Y estando en la condición de esclavo sufrió muerte de cruz, más humillación. Es como si Cristo hubiera bajado en su condición hasta lo más bajo que un ser humano puede llegar. Pero el que descendió tan bajo es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Jesucristo murió, pero resucitó, ascendió a los cielos como un general victorioso. ¿Y qué hizo Jesús? Que de los cautivos que él cautivó, él hizo cautiva la cautividad.
de los cautivos que éramos esclavos del diablo y ahora somos esclavos de Jesús. Versículo 11, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores maestros. O sea, Cristo nuestro Señor le dio regalos a su iglesia de los cautivos que Él libertó y que ahora son sus esclavos. A unos los puso como apóstoles, a otros los puso como profetas, a otros los puso como evangelistas. Y nosotros los pastores somos de esos dones que Cristo le da a su iglesia, que somos de los cautivos del Señor. Y Cristo dice, a esta iglesia le voy a dar a Ricardo y a Javier. Y a aquella iglesia le voy a dar a fulano y a fulano. Somos los cautivos que Cristo repartió. Somos los regalos. No es que somos muy bonitos los regalos, pero ese fue el regalo. O sea, el punto no es, porque fíjense, lo que hace maravilloso ese regalo fue que Cristo lo dio, no es el regalo en sí, porque nosotros éramos esclavos del diablo, que fuimos libertados. Ahora, es hermoso pensar que Cristo toma de sus cautivos y le dice a su iglesia, a mis hijos, aquí les doy este regalo, un pastor maestro que los enseñe y que los guíe, etcétera, etcétera. Ok, ahora seguimos aquí, en la estructura. ¿Qué tenemos entonces en los versículos? ¿Qué tenemos en los versículos 11 y 12? En la estructura exegética. La homilética va a ser otra cosa, pero en la estructura exegética. Vamos a decir, porque podemos dividirlo como nosotros queramos, que en el versículo 11 tenemos la descripción de los dones o la descripción de los hombres dones, porque en este caso no son dones como el don de servicio, el don de predicar, sino que los hombres mismos son dones, son regalos de Cristo. De hecho, la palabra don que aparece allí no es la palabra carisma, que es la misma que aparece en 1 Corintios 12 para hablar de los dones del Espíritu. Es una palabra que significa regalo. Nosotros somos los regalos de Cristo a la iglesia. Entonces, son la descripción de los dones. Vamos a decir que eso está en el versículo 11. Luego está el propósito de esos dones. Versículo 12. ¿Cuál es el propósito? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que la labor del pastor, maestro, es capacitar a los santos. ¿Recuerdan un himno que se cantaba mucho en las iglesias tradicionales que decía, anhelo trabajar para el Señor? Algunos decían, confiando en el trabajo del pastor. No, el pastor no está en la iglesia para hacerlo todo. El pastor está para capacitar a los santos, para que los santos hagan la obra del ministerio. Entonces aquí está el propósito, capacitar a los santos. ¿Y cuál es la meta de esa capacitación? ¿Cuál es la meta? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Cuál es la idea? Vamos a decir que eso va desde el versículo 13 hasta el 14. ¿Cómo ustedes le llamarían a ese punto? Madurez espiritual. Esa es la meta, que todos lleguemos a ser maduros en Cristo. Ser maduro espiritualmente es parecerse cada vez más a Cristo
y tener cada vez más solidez doctrinal, de manera que no seamos llevados por todo viento de doctrina. Los niños son llevados por todo viento de doctrina. Todo lo que parece novedoso, fantástico, fácilmente se enredan. Pero una persona estable doctrinalmente dice, no, eso está mal, eso es herético, puede distinguir la verdad del error. ¿Ok? ¿Y qué tenemos luego? Versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ese texto es muy denso, pero si le sacamos la esencia, aquí tenemos la forma cómo va a ocurrir este proceso de madurez. Gracias. Aquí tenemos ¿cómo se llama? ¿Cómo diríamos? El proceso de maduración. Le voy a decir por qué prefiero llamarle proceso. Porque ¿cómo se hace eso? Bueno, por un lado, siguiendo la verdad en amor o hablando la verdad en amor. Es la idea. Crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Cómo ocurre eso? De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ok. Déjeme hacer otra página. Vamos a hacer esto. Vamos a graficar el versículo 15 y 16. La iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Y qué es Cristo de ese cuerpo? La cabeza. Okay. Aquí tenemos a Cristo como la cabeza de la iglesia. Y Pablo dice que nosotros debemos crecer en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Recuerden que el proceso de madurez es que todos lleguemos a ser como Él, lo cual va a ocurrir en el cielo, pero bueno. ¿Cómo ocurre ese proceso? Cuando todo el cuerpo dice, le falta una mano, es que la tiene atrás. Ok. Aquí tenemos todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas. Piensen en un cuerpo humano. ¿Qué son las coyunturas? Los puntos de unión entre las diferentes partes del cuerpo. Unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Ok. Imagínense que este cuerpo está formado de muchos cristianos. Muchos cristianos. El cuerpo entero está lleno de cristianos. Los cristianos forman todo junto el cuerpo de Cristo. Lo que Pablo está diciendo es que todos esos cristianos reciben de la cabeza cuando tienen comunión con Cristo individualmente. Todos reciben de Cristo, todos. Reciben de la cabeza. En Colosenses eso se ve más claro. Y ahora Pablo quiere, vamos a poner esto con otra, para no enredarlos muchos. Vamos a decir que aquí tenemos cristianos. Lo que Pablo quiere es que cada cristiano le pase a los otros lo que él recibe de Cristo. ¿Cómo? Hablando la verdad en amor. Y así todo el cuerpo
bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, el cuerpo recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Así que todos juntos estamos ayudándonos a ser como Jesús. Y para eso fue que Dios dio a los pastores. Esa es la labor de los pastores. Equipar a los santos para que los santos puedan hacer esto. Eso es lo que Pablo está diciendo en Colosenses capítulo 4, versículos 11 al 16. De manera que la palabra que arranca desde el púlpito el domingo debe resonar durante la semana cuando los cristianos se llaman unos a otros y tienen una comunión significativa unos con otros. Miren, mis hermanos, todas las culturas tienen sus problemas. Y nosotros tenemos que tener cuidado con no ser influenciados por nuestra cultura. Ustedes viven en Estados Unidos, aunque ustedes son latinoamericanos. La cultura norteamericana es muy individualista. No te metas en mi vida. Es como si cada persona tuviera un círculo alrededor, un espacio, una zona vital. No te metas en esa zona vital. Los latinos somos muy diferentes, por lo menos en República Dominicana. En República Dominicana tú conoces a un dominicano y en 5 minutos tu compadre. Y tú le hablas de tu vida. Eso para mí es impresionante. Yo soy dominicano, pero a mí todavía me impresiona. Uno va a una consulta médica y a los 15 minutos ya tú sabes de qué padecen todos los que están ahí. Aquí los gringos no entran en eso. No te metas. Entonces, todos tenemos que ver de nuestra cultura qué coger y qué dejar. Porque también en la cultura latinoamericana somos muy metidos. Una cosa es que yo trate de edificarte, otra cosa es que yo trate de controlarte. Y el latinoamericano, ¿a qué médico tú vas? Yo llevo a mis hijos a tal médico. No, ese pediatra no sirve, tiene que llevarlo. O sea, pero te acabo de conocer y ya tú me estás ordenando a qué pediatra voy a llevar a mis hijos. Es como nos metemos demasiado más de la cuenta. Bueno, debemos cuidarnos de esa parte de nuestra cultura, pero ¿saben qué? A mí me encanta de nuestra cultura el hecho de que fácilmente entramos en la vida de otro y eso permite este proceso que estamos viendo aquí. Es más fácil de hacer que aquí en Estados Unidos, pero no se dejen dominar por la cultura norteamericana. Nosotros no somos ni norteamericanos ni latinoamericanos, somos cristianos. Y tenemos que implementar en nuestra vida la cultura cristiana. La cultura cristiana es diferente a la de todo el mundo. Entonces, como somos cristianos, ¿qué debemos hacer? Debemos cultivar en la iglesia una relación significativa con las personas que nos permita hacerles las preguntas incómodas. Mi hermano, ¿cómo tú estás? Ah, bien. No, yo no te hice esa pregunta para que tú me respondieras en generalidades. De verdad, ¿cómo tú estás? Bueno, la verdad es que últimamente estoy medio frío. ¿Qué te pasa? No sé, yo no tengo ni ganas de ir a la iglesia, ni tengo ganas de leer la Biblia, ni tengo ganas de orar. Y los hermanos deben tener tal gracia que permita que el otro pueda abrir su corazón y no ser condenado. ¿Cómo? Que tú no quieres ir a la iglesia. Cada vez que yo oigo un cristiano que digo esta frase, comienza una oración diciendo, yo no entiendo cómo hay cristianos que, ya yo sé que lo que viene de ahí para allá es una hipercrítica que generalmente no ayuda a nadie. Porque la verdad es, hermanos, que yo entiendo a cualquier cristiano que cometa cualquier pecado porque yo me conozco a mí mismo y yo sé que yo soy capaz de cualquier cosa. Tú estás hecho de la misma masa que los otros cristianos. Por eso es que Pablo dice en Gálatas capítulo 6, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Se dan cuenta? No es ayudar al hermano diciendo, ven, miserable pecador. No es así.
O sea, nosotros estamos aquí juntos todos en el piso. Me encanta como lo dice el libro de Paul Tripp, el libro que se llama Capacitados, ¿cómo es? No, ese de Jay Adams. El libro de Paul Tripp que se llama Instrumentos en las manos del Redentor. El subtítulo de ese libro es Personas en necesidad de cambio ayudando a otros en necesidad de cambio. O sea, nosotros no somos los saciados que estamos ayudando a los hambrientos. No, no, no. Nosotros somos todos hambrientos que nos estamos señalando unos a otros dónde está el pan. Pero todos somos hambrientos, todos somos necesitados, todos necesitamos de la gracia, todos necesitamos al Salvador. Entonces, el proceso que Pablo está hablando aquí es esto. Todos nosotros nos conectamos por las coyunturas. Si tú estás aislado de tus hermanos y con la actitud de conmigo no te metas, tú no puedes hacer eso. Tú no puedes ser un miembro significativo de la iglesia. Ni vas a ayudar a nadie, ni nadie te va a ayudar a ti. Entonces, esa es la estructura exegética de Efesios 4. Ahora, con eso yo no puedo predicar todavía. Eso es la exégesis. Y obviamente no nos hemos metido en todos los detalles, simplemente estamos haciendo un estudio rápido que probablemente en tu oficina te llevaría horas para poder desentrañar cada vez más. Y ahora tú puedes decidir, ok, aquí hay demasiado material, voy a dividir esta prédica en 1 al 3, luego del 4 al 6, luego de lo que tú quieras. Tú lo puedes dividir de diferentes maneras o no. Mi iglesia necesita ver el cuadro completo de lo que es la iglesia, así que voy a sacrificar el hecho de no poder introducirme profundamente en cada parte, pero yo quiero que mi iglesia vea el cuadro de lo que es una iglesia local. Porque creo que mis hermanos están muy despegados unos de otros. Yo estaba hablando con unos hermanos de Miami que los estamos ayudando a establecer una iglesia en Miami. Yo no sé cuántos de ustedes han vivido en Miami, pero en Miami la gente vive muy lejos una de otra, es muy difícil. Y yo les decía a mis hermanos, yo entiendo que aquí en Miami las horas de trabajo, las distancias son difíciles, pero la Biblia no dice, id y haced discípulos de todas las naciones, claro, excepto si tú vives en Miami. O sea, no, la Biblia no dice eso. Por lo tanto, ese mandato de Jesús en la Gran Comisión tiene que funcionar en Miami, tiene que funcionar en Houston, tiene que funcionar en cualquier lado, porque ese es el mandato de Cristo. Busquen la manera. Y es increíble cómo haciendo un esfuerzo, los hermanos han hecho grupos de WhatsApp, diferentes cosas para poder lograr esto, porque sin esto no hay iglesia. Hay algunas iglesias que decidieron hacer grupos pequeños, grupos pequeños, que por cierto ahora parece que es una moda, grupos pequeños. Si estudias la historia de la iglesia te vas a dar cuenta que, si yo no recuerdo mal, en la época de Jonathan Edwards habían grupos pequeños que se reunían a estudiar la Biblia juntos. Para mi esposa y para mí es una bendición pertenecer a un grupo pequeño de nuestra iglesia, un grupo de parejas que nos reunimos todos los jueves. Y yo les digo claramente, desde que el primer día que nos reunimos, digo, miren hermano, yo sé que yo soy uno de los pastores de la iglesia, pero yo estoy aquí como un cristiano que necesita ser ayudado por ustedes, como ustedes necesitan ser ayudados por mí. Aquí estamos todos juntos para edificarnos mutuamente. Así que vamos a ayudarnos. Para eso estamos aquí. Y crear una transparencia que permita que los cristianos puedan decir, yo estoy mal. Se predicó una vez en la iglesia de la sumisión de la mujer y una hermana dijo, bueno, yo me quemé. Bueno, pues ¿qué hacemos? Vamos a ayudar a esta hermana para que ella pueda ser mejor y se someta mejor a su marido. Y claro, el marido obviamente tiene que amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia y ustedes lo saben. Entonces, eso es la iglesia, pero fíjense, aquí estamos hablando de predicación, no de eclesiología. Yo digo todo esto porque todo eso sale del texto. Ahora yo tengo que decidir cómo yo voy a estructurar esto homiléticamente, porque yo con eso no predico. Ahora yo tengo que ver cómo lo voy a hacer. Ok, pero ¿se entendió lo de la estructura exegética del pasaje? ¿Seguro?
Esto no es fácil, pero ese es el trabajo que el Señor te mandó a hacer. ¿Qué dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17? Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Mayormente, ¿quiénes? Los que trabajan en predicar y enseñar. La palabra trabajar ahí es una palabra griega, kopiao, que es la misma palabra que aparece en Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, cuando el Señor le dice a la iglesia de Éfeso, yo conozco tu arduo trabajo y paciencia. Bueno, predicar es un arduo trabajo. Es un arduo trabajo. Mis hermanos, de verdad, este negocio no es para vagos. Es un trabajo. Y es un trabajo que lleva tiempo, sufrimiento, oración, mucha dependencia del Espíritu Santo. Y yo no sé cuántas veces, me imagino que es la experiencia de los que predican aquí. Uno está con el texto y dice, yo no tengo ni idea de cómo yo voy a predicar esto. Ni idea. Y lo peor es cuando llega ya el sábado y todavía tú no tienes ni idea. Me ha pasado por lo menos una vez, o quizás más de una vez, pero que yo recuerde una porque fue la más reciente. Yo iba a predicar de Primera de Pedro y le estaba dando vuelta y vuelta y vuelta al pasaje y decía, hay algo aquí que no me encaja, y así el trabajo exegético y no sé qué y no sé cuánto, y no había forma. Bueno, ya es sábado a la casi 1 de la mañana y yo todavía, no, sábado no, ya es domingo. Y yo todavía estoy con un sermón crudísimo. Y digo, bueno, yo me voy a acostar de verdad y confío. El Señor sabe que no fue por vagancia, que yo no puedo. Y yo creo que Dios hace eso para humillarnos. Dios nos tranca para que nosotros sepamos que esto no es por nosotros. Bueno, pues yo mañana me levanto temprano, más fresco, y sigo trabajando con mi sermón. Me levanto por la mañana temprano, agarro mi nota otra vez, vuelvo de nuevo y sigo con el mismo tranque. El culto comenzaba a las 11 de la mañana y francamente a las 10 de la mañana yo estaba desesperado, de verdad, en desesperación. Y miro a mi esposa y le digo, mi amor, yo tengo un problema. Yo no puedo predicar ese sermón. Y dice mi esposa, ¿y qué tú vas a hacer? ¿Tú predicas en 1 hora? Digo, no, es que yo no tengo ni idea, yo no puedo predicar ese sermón. No me funciona. Pero entonces, ¿qué tú vas a hacer? Digo, bueno, yo tengo una conferencia que voy a dar, no me acuerdo a dónde, y voy a predicar de las emociones en el proceso de la santificación. Así que yo lo que voy a hacer es que voy a agarrar ese sermón. No era lo que yo tenía pensado, pero voy a predicar de eso. Me llevo el sermón a la iglesia, le digo, Señor, por favor, ayúdame, esto es una locura. Yo me llevo mi sermón para la iglesia y de verdad, nosotros siempre nos paramos en la puerta de la iglesia a saludar a los hermanos. Yo no sé cuántas personas vinieron a mí ese día llorando y diciendo, pastor, gracias, ese sermón fue para mí. Y yo decía, Señor, ahí mismo paraba en la puerta, Señor, de verdad, yo no te entiendo, yo no iba a predicar de esto, pero fue lo que Dios quiso que yo predicara y por eso me trancó. Pero al mismo tiempo me humilló y me recordó una vez más, este trabajo no se puede hacer solo. Ninguno de nosotros tiene capacidad para predicar la palabra, ninguno de nosotros. Eso solamente puede hacerlo el Espíritu Santo. Dependan del Espíritu Santo, de principio a fin. Entonces es un arduo trabajo, pero hay que hacerlo. Ahora, si tú no tienes esto, todavía tú no puedes estructurar tu sermón, porque tienes primero que estructurar tu pasaje. Eso es estructurar el pasaje, no el sermón. Pero ya son las 11:30, ¿debemos de tenerlo aquí? ¿No? Ok, lo que pasa es que voy a entrar en otro tema. ¿Qué hacemos? Porque ahora vamos a hablar de estructurar el sermón.
¿Sigo? No, no es Colosenses 4, es Colosenses 2. Si yo, dame un segundo para no decir esto de... Fíjate lo que dice Colosenses. Dice, versículo 18. Colosenses 2, 18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Ahí está la misma idea, fíjate. O sea, aquí tenemos a Cristo, la cabeza. Yo estoy estudiando mi Biblia en mi casa solo, como cristiano individual, y estoy recibiendo de Cristo, la cabeza, el crecimiento que yo necesito como individuo. Pero ahora Pablo dice, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Para mí Colosenses se explica todavía con un poco más de detalle el proceso de Efesios. Y ahí, hermano, creo que fue el hermano David que preguntó si se deben buscar referencias cruzadas, es decir, otros textos que ayudan a explicar. Este es un buen ejemplo de cómo usar un texto que no está en Efesios, pero sí me ayuda a entender Efesios mejor. Ok. Ok, está bien. Para iluminar más al hermano que preguntó, Efesios 4, yo digo Colosenses 4, yo pienso que quiso decir el mismo, que él agarró de que era Colosenses 4, usted sigue insistiendo y eso está bien. Pero es que hay un lapsus donde usted no va a decir Colosenses, no va a decir Efesios 4, digo Colosenses 4, y él pescó. Sí, es Colosenses 2, Efesios 4.